En el anterior vídeo vimos unas cuantas herramientas para resolver problemas principalmente matemáticos y de cálculo, así que en este vamos a ver distintas fuentes de información que podemos usar a la hora de estudiar y que nos van a servir bastante para entender ciertos conceptos. Nuestra primera fuente va a ser Hyperphysics. Hyperphysics básicamente es una página web en la que podemos encontrar información de todos los campos de la física, desde física de partículas hasta óptica, pasando por termodinámica, etc. Esta página dispone de un índice con los conceptos ordenados por ramas en el cual puedes ir pinchando y navegando, y así puedes ir buscando y enlazando los diferentes conceptos que quieras ir estudiando. Además, posee explicaciones bastante sencillas pero completas, y además nos pone las referencias. La siguiente fuente es el canal de YouTube de Javier García. Este canal está especializado principalmente en lecciones de física, entre las que destaca su curso de teoría cuántica de campos, su curso de mecánica teórica y también su curso de relatividad general. Son lecciones muy completas con todos los cálculos intermedios hechos con bastante detalle, en las cuales se puede ver de una forma bastante calmada, directa y práctica cómo se realizan cada una de las deducciones en los diferentes campos. Diría yo que probablemente es el mejor canal de física para estudiar que he encontrado. La siguiente fuente es Archive. Archive básicamente es un repositorio gratuito en el cual podemos encontrar un montonazo de papers de distintos temas antes de que sean publicados. Hay que tener cuidado obviamente con lo que vayas a usar de ahí, pero en general puedes encontrar bastante información útil y bastantes papers por los cuales no tendrías que pagar y tampoco tendrías que usar métodos ilegales como LibGen, Sci-Hub o ZLibrary. Los papers están clasificados tanto por campo como por fecha como por palabras clave. Así que podemos buscar lo que más nos interese y además encontrar los papers más recientes en el tema que estemos buscando. Algo importante a destacar es que muchas universidades tienen convenios con ciertas revistas, por lo tanto, si usáis la conexión de vuestra universidad, lo más probable es que podáis entrar en las páginas de las revistas y ver los papers de pago de forma gratuita ahí. La siguiente herramienta es la que siempre les recomiendo a todo el mundo cuando me dicen que quieren aprender a programar, SoloLearn. Básicamente esto es una página web que también tiene una aplicación de móvil en la que podemos ir aprendiendo a programar en distintos lenguajes de programación poco a poco. Tiene bastantes ejemplos prácticos con los cuales podemos ir interiorizando los conocimientos que vayamos adquiriendo y además irlos practicando en sus distintos ejercicios. A mí personalmente me ayudó bastante a la hora de aprender Python y SQL. Finalmente, las dos últimas que vamos a ver hoy van a ser Stack Overflow y Stack Overphysics. Básicamente son dos páginas en las cuales puedes preguntar una cierta duda sobre un cierto problema que estés teniendo, ya sea en programación o en un ejercicio de física respectivamente, y otra persona puede responderte con su solución o con lo que piense que es correcto. Lo más interesante suele ser ver las preguntas que ya han hecho otras personas, las cuales suelen tener bastantes respuestas y sirven, sobre todo en el caso de Stack Overflow, para corregir ciertos errores en programas o saber cómo programar ciertas cosas. En este vídeo hemos visto unas cuantas fuentes de información que podemos usar a la hora de estudiar, así que ahora lo que nos tocaría sería ver unas cuantas herramientas que nos ayuden a agilizar ciertos procesos, sobre todo a la hora de redactar ciertos documentos o pasar datos. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo.